algo como le digo muy sencillo. Ujú, Conversar, la vida a veces tiene diferentes facetas, nos volvemos muy buenos ujú. conversadores, de repente tenemos aquellas dudas que nos planteamos en el diario vivir y por eso surge la necesidad de conversar con amigos que tienen cierta experiencia y sobre todo, aparte de esa experiencia, también tienen un cúmulo de conocimientos que se refiere específicamente a una profesión, como es el caso de mi buen amigo que esta tarde me acompaña. Entonces, para mí es un gusto darle la bienvenida al profe Jorge. No sé si le podemos llamar así, profe. Sí, adelante, adelante. Gracias. Así que lo tenemos de invitado porque queremos también que él nos participe conversando esta tarde sobre algunas temáticas que creo que tienen una relevancia, una importancia para la sociedad y que dejan una enseñanza, por así decirlo, de la experiencia que cada uno de nosotros vivimos. Así que le doy la más cordial de las bienvenidas al profe Jorge. Así es, gracias, muy amable. Un gusto compartir y bueno, aquí estamos para la tertulia. Claro que sí. De repente nosotros vemos aquellas temáticas que tienen una finalidad y que tienen un propósito, algo bueno o algo malo, pero todo lo que sucede en la vida obedece a un propósito. No sé si está de acuerdo con ese planteamiento, que casi todas las acciones que hacemos están encaminadas a lograr un propósito. Sí, de hecho, fíjense que es interesante porque incluso la Biblia lo dice de esa manera, ¿verdad? De hecho, si vamos ahí a Proverbios 16:4, dice que todo lo que Dios ha creado tiene un propósito, incluso hasta el malo o la persona mala pues tiene un propósito, ¿verdad? Podríamos pensar que no estamos por casualidad en este mundo. ¿Cuál es su punto de vista al respecto? Sí, no, por supuesto, el ser humano pues tenemos acá un objetivo definido, un propósito definido. Está el gran propósito en medio de todo lo que hacemos es glorificar el nombre de nuestro Dios, ¿verdad? Sí, podríamos hablar de una palabra como la predestinación, solo hay una forma en que se aplica, y es justamente para el propósito general para el que existimos dentro de esta realidad que llamamos nosotros planeta Tierra. Pues podemos decir de que el propósito de Dios fue claro, ¿verdad? A la hora de crear al ser humano. Y por lo tanto, pues tenemos, por así decirlo, una predestinación, utilizando el término desde ese punto de vista, en donde estamos acá pues para honrar a Dios, ¿verdad? Creo que tiene ese propósito como el centro de la adoración y la obediencia del ser humano, que es criatura, hacia un Dios supremo que es el creador. Y cuando entendemos la vida desde esa óptica, creo que ya estamos como dentro de una especie de un entorno que nos define, que nos induce y que nos empuja hacia el futuro. No sé si compartes esa visión. Prácticamente, si nosotros notamos, el ser humano de por sí es dinámico. Si usted nota, yo creo que no hay ningún ser humano que no sienta la necesidad de avanzar, llamémosle así. Y en ese sentido, pues, el ser humano de una u otra manera vivencia, por así decirlo, ese hecho de que ha sido creado con un propósito, tiene un propósito y evidentemente vivencia o siente que debe de encaminarse hacia algo. Muchas posturas bastante avanzadas en cuanto al conocimiento humano sostienen de que en realidad el ser humano no tiene una finalidad y una realización, un porqué, sino que muchos hablan de que aquella casualidad que surge dentro del ser humano, que no está definido, no se sabe la razón del por qué estamos acá, pero los que tenemos una filosofía cristiana, teológica, entendemos nosotros que hay una razón y contesta las preguntas básicas universales, ¿verdad? Como aquellas tres que plantean de dónde venimos, quiénes somos y hacia dónde vamos. Entonces, esa realidad nos plantea a nosotros la búsqueda constante de las respuestas que necesitamos para entender que el ser humano no es más que un cúmulo de digámoslo así, de átomos, ¿verdad? Y energía y materia que sucede porque así lo dicta la naturaleza, sino que responde a un plan y a un diseño original que se corresponde con un trazo que lo dicta un ser supremo. Es que de hecho, si nosotros notamos, una de las cosas que
el ser humano no puede separarse, independientemente de las diferentes cosmovisiones que hayan o enfoques de la vida. Si nosotros notamos, el ser humano siempre va a buscar una razón de su existencia. De una u otra manera, el ser humano siempre anda buscando hallarle esa respuesta existencial, llamémosle así. Sí, definitivamente. Y en ese caso, pues, la Biblia es bien clara a la hora de decirnos, pues, como usted decía, o de darnos esas respuestas a esas tres interrogantes existencialistas, llamémosle así, ¿verdad? Exacto, entonces hay una postura que sostiene, incluso el hombre que se considera más ateo y que no promulga la aceptación como de un ser superior, un ser supremo, voltea a ver la calle cuando cruza. Exacto, es que si nosotros notamos, no hay ningún ser humano que no tenga, por así decirlo, una filosofía de vida. Podríamos decir que el ser humano, independientemente de la cosmovisión religiosa que tenga, siempre tiene un sentimiento de religiosidad o de espiritualidad dentro de su ser. Exacto. Independientemente de qué postura religiosa sostenga. Exacto. Es que yo creo que no nos podemos separar de eso, hallarle un sentido a la vida, hallarle un sentido de propósito, un sentido de existir. Yo creo que no creo que haya un ser humano en todo el planeta Tierra que no tenga una filosofía de vida. De una u otra manera, el ser humano siempre se va a encaminar a darse respuesta, ¿verdad? Yo creo que si no la tuviéramos, definitivamente viviríamos carentes de sentido de la vida, y valdría igual si vivimos tan solo los primeros 10 años de la vida que si vivimos 80, porque no encontraríamos una razón válida del por qué realmente estamos aquí. Y si no sabemos la razón del por qué estamos aquí, definitivamente hemos perdido la razón de la vida. Y eso es lo que sostiene en realidad todo el pensamiento profundo del hombre, que es la constante búsqueda de una verdad, y una verdad que justifique las acciones que hace. Porque prácticamente en ese entorno es que el hombre vive, trabaja, descubre, incita en la búsqueda de más conocimiento que le lleve a profundizar esa razón de ser. Porque si no tuviéramos una razón de ser, entonces yo me pregunto, ¿por qué quisiéramos entonces tener esos grandes logros en la vida, esas grandes carreras? ¿Qué meta tendría, por ejemplo, la acumulación de propiedades, de bienes materiales, si no tiene una razón válida del por qué es esa constante búsqueda? Independientemente de la razón o de lo que el hombre busca, siempre tiene que tener una finalidad, porque sin una finalidad prácticamente no nos diferenciaríamos del resto de seres de este planeta, porque sencillamente vendría igual la cantidad de vida que vive un animal como la del ser humano. Hace algún tiempo leí un libro que se llama En busca de la excelencia, y ahí precisamente se recoge el pensamiento de un psicólogo en donde él, podríamos decir, teorizó el siguiente punto. Él dijo que el ser humano siempre va a buscar una razón que le haga sentir que su trascendencia tiene importancia. ¿Es correcto? Ajá, y fíjense que interesante eso, porque en cualquier actividad, hasta en la más sencilla que nosotros hagamos, la hacemos precisamente porque le hallamos un sentido de importancia, o le hallamos un sentido que nos da a nosotros algo, o nos da una razón para hacerlo. Y hablando de esa palabra de trascendencia, profe, hay bastante razón en entenderlo y darle una aceptación. Por esa razón es que el hombre escribe, por ejemplo, la poesía, la inventa, la siente, la comunica, porque siente también que dentro de eso encuentra una de las tantas formas. También quizás es la razón por la que el hombre escribe, ¿verdad?, sus pensamientos, y los ha plasmado a través de lo que la tecnología descubrió en aquel momento, como fueron los libros. Y ese arte nos ha llevado a muchos de nosotros a sentir que a través de eso encontramos una razón válida para cada una de las propuestas o de las cosas que pretendemos hacer. Quizás esa misma razón que usted sostiene y propone es una de las que le da motivación al día a día.